Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste el trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. Uf. Todos los días parecen iguales y vas a 1000 por hora. Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora. Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a este primer episodio de nuestra tercera temporada de Un Alto en el Camino. Es una alegría volver al aire y presentarles tantos otros testimonios de cristianos que viven su fe. Soy J.R. Arévalo y antes que nada, antes de comenzar, enviarle un cariñoso saludo a nuestra hermana Anabela Oros, quien no podrá acompañarnos en este programa y tal vez en algunos otros, ya que se encuentra en la dulce espera. En este programa me encuentro bien acompañado del padre Fernando Villalobos. El padre es salvadoreño, el menor de 3 hijos, sacerdote desde hace 7 años. Además es párroco de la Basílica del Sagrado Corazón en la capital salvadoreña. Director de 2 radios católicas en El Salvador, Radio Paz y Radio San José. Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe. Padre, bienvenido a este programa. Bueno, muchísimas gracias, José, y qué alegría poder acompañarles a ustedes y a todos aquellos que se unen a este programa Un Alto en el Camino. De verdad, para mí es mucha alegría poder colaborar y saber, ¿no?, de que los medios de evangelización digital están llegando a todos los rincones del mundo y sobre todo, pues, saber que esa labor tan hermosa de ir conociendo la vida de los sacerdotes es algo que realmente impacta. Quiero comenzar solamente contándote que una de las cosas que a mí me llamó mucho, pero mucho la atención sobre la vida sacerdotal fue la vida de un sacerdote español que se llamaba Pablo Domínguez, ¿verdad? Pablo Domínguez, sacerdote común y corriente, ¿verdad? Él murió en el año 2010 y de él se hizo una película que se llama La Última Cima. Y cuando se cuenta la película de este sacerdote que se llama Pablo Domínguez, es impactante porque siendo un sacerdote común y corriente hizo tanto bien a tantas personas y sobre todo pues ahí nosotros vemos que, claro, de muchos que son santos, hombres santos, no se conoce, ¿verdad? Pero al final pues ahí es a donde a través de estos pequeños espacios, ¿no? Como es este podcast, nos sirve también para ir conociendo la vida y cómo hay personas que fielmente se entregan a ese compromiso, esa consagración con Dios. Claro, padre, y realmente creo que, como usted dice, no conocemos mucho de nuestros sacerdotes. Es decir, muchas veces tenemos esa imagen de que están allá en el altar, como muy lejos y con su responsabilidad y que de repente, pues sí, vamos a confesión con ellos. eh, pero, a ver, que también tienen su vida, son personas con sus luchas, con sus esfuerzos, con sus cruces, con sus bendiciones y sobre todo son personas que han sido por vocación propia, por llamado propio y respondiendo a ese llamado del Señor, a ese, dicen sí, me lanzo. Y muchas veces son vidas solitarias, muchas veces son vidas que, que necesitan no solo de nuestras oraciones, sino también de nuestra compañía, de nuestro acompañamiento, de nuestra oración, pero también de nuestra comprensión y nuestra compasión, ayudarles en su vida parroquial, en ese ministerio que tienen, ¿no? Entonces, importantísimo, creo yo, y como usted dice, este espacio es precisamente para eso, para que las personas conozcan el testimonio de un padre, pero que esto se replica en todos lados, en todos los países del mundo donde hay una iglesia católica. Entonces, encantado de poder platicar con usted y para ir comenzando, cuéntenos quién es el padre Fer, de dónde viene y cómo fue su infancia, padre. Ahí como tú lo mencionaste hace un momento, soy el menor de 3 hijos. Mis padres siguen con vida, Carlos y Concepción.
Ellos acaban de cumplir 48 años de matrimonio. La verdad es que mi vida, mi infancia ha sido muy bendecida, ¿no? Yo he tenido la dicha, ¿no? De poder vivir con mis padres, de poder vivir con mis abuelos, de poder convivir con mis hermanos. Mi hermana, que es la mayor, está casada, tiene dos hijas. Mi hermano también está casado, ¿verdad? Él no tiene hijos por el momento. Y ahí nosotros pues vamos viendo un poquito cómo, claro, una familia unida es lo que a veces también da la fortaleza que al momento de tomar decisiones importantes y comprometedoras se puede hacer porque se tiene el apoyo, ¿verdad? Quiero decirte que mis padres hicieron mucho el esfuerzo por tenernos a los tres en un buen colegio, ¿verdad? Yo me gradué de la escuela de la Academia Británica Cucatleca aquí en San Salvador, bueno, en Santa Tecla. Es una escuela muy prestigiosa, bilingüe. Tuve la oportunidad incluso, ¿no? De que después de graduado comencé mis estudios superiores en la ingeniería en sistemas fuera del país. Yo estaba estudiando en Australia, en la Queensland University of Technology. Estudié ahí 2 años hasta que pues el Señor sembró en mi corazón la vocación, ¿verdad? Entonces, pues que fueron años muy bonitos, años de aprendizaje, ¿verdad? Porque en el fondo, pues, si bien es cierto, pues los papás son muy, muy cercanos, mis papás han sido siempre muy cercanos a mí, todavía hasta el día de hoy, pues son muy cercanos a mí, ¿verdad? Mi mamá, pues, donde anda el padre y anda la madre, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, no, así nosotros hacemos la analogía con la Virgen María, y donde andaba Jesús, andaba la Virgen María, ¿verdad? Entonces, así anda mi mamá también detrás de mí, pero siempre colaborando, siempre apoyando, ¿verdad? Y sobre todo, pues, yo creo que también me siento muy bendecido, pues, por la familia que el Señor me ha regalado en esta tierra. No solamente la familia, de sangre, ¿verdad? Sino la familia que ha ido creciendo a través del desarrollo del ministerio sacerdotal. A mí siempre desde pequeño, pues me gustó mucho el deporte. No lo practico mucho por el tiempo, pero me gustaba mucho el básquetbol, deporte más hermoso del mundo. A ver si no se nos enojan ahí Por los ahí escuchan. más de algún argentino que nos escucha ahí siendo campeones del mundo se va a enojar. Claro que sí. De ahí, bueno, pero tienen ahí varios jugadores de básquetbol muy buenos ahí en Argentina, pero bien, y también desde pequeño siempre tuve la facilidad de la música, ¿verdad? Fíjate que mi mamá siempre describe que nosotros somos manitas creativas, ¿no? Porque mi hermana, ella, le gusta mucho la pintura, ¿verdad? Ella pinta, y ella pues hace cosas muy creativas, siempre con el tema de la pintura. Ella, por ejemplo, es catequista también, y a veces hace algunas cositas como las historias de las parábolas que están en la Biblia, las hace pintadas sobre piedras y entonces va mostrando cada piedra, cada escena, muy bonita. Bueno, mi papá siempre también le ha gustado mucho el tema, ¿no? De ir arreglando las cosas, ir haciéndolas él, ¿no? O sea, no contratar, digamos, a personas que quieran hacerle algo, sino que lo hace él. Lo mismo mi hermano, ¿verdad? Mi hermano es ingeniero mecánico y también siempre él construye, hace, deshace, ¿no? Él en su casa tiene un sistema así muy bonito de poleas para meter y sacar cosas, ¿verdad? Mi mamá pues le gusta mucho la costura, ¿no? Tú ves detrás de mí, aquí ves un cuadro de Juan Pablo II, Sí, ¿no? Uno pensaría que ese cuadro es pintado, pero ese cuadro es bordado, esa cruceta hecho por mi mamá, ¿verdad? viéndolo Entonces, de aquí para los que nos oyen, yo lo sí, veía atrás ahí, San Juan Pablo, y decía, wow, una foto como antigua, ¿verdad? Porque tiene esa como calidez sepia, digamos, o sí, sepia, no, sepia, sí. pero impresionante, padre, impresionante. Es bordado, o sea, no, ese es puro hilo, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí eso, y entonces a mí la facilidad que yo tuve siempre fue la música, ¿verdad? Entonces, eh, desde pequeño, pues tuve una facilidad mucho para la flauta y después más adelante para la guitarra, ¿verdad? Y yo creo que son cositas que son como pequeñas virtudes que el Señor ha ido desarrollando en nuestra vida para que nosotros podamos también encontrar ahí, ¿no? Cómo expresarnos y cómo también transmitir ciertas cosas importantes, ¿verdad? Yo creo que eso también es parte de lo que me ha ayudado, parte de lo que es el Padre Fer, ¿verdad? Porque a mí esto me ha hecho ayudar
a pensar siempre fuera, ¿no?, de los esquemas. Una de las cosas que yo siento que es importante es pensar fuera de los esquemas, no quedarse, no que la fe está encuadrada en una serie de reglas, de guías, sino que la fe es mucho más allá y lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar es saber aplicar el amor de Dios en las circunstancias y las situaciones en las que nos encontremos. De verdad, creo que no lo puedo haber dicho mejor y obviamente tenemos que ocupar esos talentos que Dios nos dio. Qué bien ponerlos al servicio del Señor. Y cuéntenos, padre, de estar estudiando ingeniería a dar el salto y decir, quiero ser sacerdote. Es decir, hay sacerdotes con muchísimas carreras, ¿no? Pero usted, digamos, estaba ya en un plan de vida, por así decirlo, un plan que usted estaba siguiendo, estudiando imagínese, hasta el otro lado del mundo, en Australia. ¿Cómo llega usted a esa convicción? Primero que nada, ¿cómo le nace esa espinita de quizás esto es para mí? Y luego, ¿cómo es ese proceso donde usted llega a la decisión trascendental de ser sacerdote? Bueno, sí, la verdad es que es una historia, yo creo que Dios para cada sacerdote tiene una historia hermosa, ¿verdad? Yo he escuchado historias de sacerdotes increíbles, he escuchado historias también de sacerdotes que desde niño ellos ya sabían que iban a ser sacerdotes. Este, yo he escuchado historias, ¿no?, de conversión, ¿verdad? Gente que era pagana y después se convierte al cristianismo y una vez convertida al cristianismo entra digamos, a la vocación y al sacerdocio. Y entonces, yo tengo que decirte y contarte, ¿no?, de que yo vengo de una familia de fuerte tradición católica, ¿verdad? O sea, papá y mamá católicos. La diferencia es que mamá practicante, full practicante, y papá no practicante. Sin embargo, yo siempre he dicho que mi papá, a pesar de que no sea tan practicante de la fe, es un hombre muy bueno, muy santo, porque él siempre nos enseñó los valores humanos, ¿verdad? Él nos enseñó el valor del trabajo, el valor de la honestidad, el valor de saber alcanzar nuestras metas y todo. Entonces, que son cosas también extremadamente importantes en la vida, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, vengo de una familia de fuerte tradición católica, yo en mi adolescencia no me gustaba mucho la práctica religiosa, ¿no? Como te dije, a mí me gustaba mucho el basquetbol y en mi adolescencia, pues yo lo practicaba muchísimo, ¿verdad? Yo casi que todos los días salía a jugar basquetbol y los partidos generalmente los transmitían los domingos por la tarde, que era la hora a la que mi familia pues tenía la tradición de ir a misa, ¿verdad? Entonces, siempre me recuerdo que los domingos en la tarde eran un poco de peleas con mi mamá y todo, porque yo no quería ir a misa por estar viendo el partido. Y al final, pues ella terminaba ganando un poquito, sometiéndonos y haciéndonos ir a misa. Y entonces, claro, era aquella vivencia, ¿no?, de que uno iba a misa por cumplir una obligación religiosa y no tanto por hacer un encuentro con el Señor, en la misa, ¿verdad? Entonces, decirte, ¿no?, yo que en mi adolescencia recuerdo muy poco haber participado o haber formado parte de algo que realmente me marcara el corazón. Sí me recuerdo yo que a veces le ayudaba a mi mamá a cantar en misa, pertenecíamos un poquito al coro de la parroquia, pero duró poco. Fue hasta que ya me gradué del colegio en el año 2003 que tuve un pequeño enganche con el Señor, ¿verdad? Y fue ahí cuando el Señor me llamó y me llamó justo a través de la música, ¿verdad? Porque en ese momento empezaban a agarrar auge un poquito ya más en los ministerios musicales, ¿verdad? Y entonces había una comunidad que se llama Siervos de Jesús, donde mi mamá formaba parte en ese momento de esa comunidad y ellos comenzaban con su ministerio de música, ¿verdad? Ellos en ese momento se apoyaban bastante de la comunidad de Iberbum con el padre Martín Ábalos, ¿verdad? Y entonces, este, ya comenzaban ellos un poquito a construir su ministerio de música, ¿verdad? Y entonces, fue ahí donde el Señor me llamó, ¿verdad? A formar parte ya de algo más serio, ¿verdad? Un compromiso más serio dentro de la fe, pero nunca sin pensar en el sacerdocio, ¿verdad? En el 2004, pues yo me voy a estudiar a Australia, ¿verdad? Comienzo a estudiar mi carrera de ingeniería en sistemas y en el 2005 muere el Papa Juan Pablo II. Con la muerte del Papa Juan Pablo II, pues es el Papa con el que muchos crecimos, el Papa que muchos recordamos de nuestra infancia.
el Papa que nosotros sabemos que visitó nuestro país 2 veces. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando vino en el año 96. Estaba yo en el colegio, nos habían puesto ahí por el Redondel Masferrer, y yo me recuerdo pues haber visto las personas cómo lloraban, cómo se conmovían al ver al Papa Juan Pablo pasar, ¿verdad? Y entonces, con la muerte del Papa Juan Pablo II, yo me sentí muy conmovido. Y fíjate que es curioso, porque yo se lo repetí a alguien hace poco, como ahorita con la muerte del Papa Benedicto, le decía, las 2 veces que me ha tocado ver la muerte del Papa, tanto el Papa Juan Pablo como el Papa Benedicto, ha estado solo. Ha estado solo, no había absolutamente nadie alrededor, pero ni siquiera que lo pudiera llamar, ¿verdad? Nadie ni siquiera en la casa, en el mismo lugar, sino que he estado completamente solo en casa cuando he estado con las muertes de ambos papas, ¿verdad? Y entonces yo con la muerte del Papa Juan Pablo II me conmoví a tal punto de que me ponía a llorar y decía, qué raro, ¿por qué me siento de esta manera, ¿verdad? Y fue ahí donde empecé a sentir algo en mi interior que decía, yo tengo que estar ahí, pero no como espectador, sino como celebrante, ¿verdad? Y entonces era impresionante ese pensamiento, nunca se me vio, o sea, no pudo haber sido un pensamiento que naciera de mi propia razón, ¿verdad? O sea, de mi propio pensar, sino que yo decía, o sea, ni siquiera sabía cómo se llamaba el lugar donde se formaban los sacerdotes, ¿no? Que era seminario. Y entonces se lo comenté a mi hermana, ¿verdad? Y mi hermana me dijo, qué raro, ¿verdad? Porque ya mi hermana había llegado a Australia en ese momento y dijo, qué raro. Y está seguro, ¿verdad? Porque de mis hermanos yo siempre he sido como el más jovial, el que más le ha gustado salir en fiestas y cositas así, ¿verdad? Y entonces le decían, no, no sé, ¿verdad? O sea, esto es lo que siento, ¿verdad? Por cuestiones de la vida me tocó regresarme a finales del 2005 aquí a El Salvador y continué pues mis estudios acá, no inmediatamente, ¿no? Entonces fue ahí donde yo conocí a mi párroco, Monseñor Rafael Urrutia, ¿verdad? Y entonces le comenté un poquito de la vocación. Él en el año 2006 me hizo pasar las convivencias vocacionales, pero yo no estaba seguro. Yo no me sentía con el deseo en ese momento de decirle que sí al Señor, pero hice las convivencias, quedé en el seminario, pero no fui, ¿verdad? En el año 2007, sino que el año 2006 me dediqué solamente a trabajar. El año 2007 me puse a estudiar y a trabajar, no continué con mi carrera y y Monseñor Rutia me volvió a enviar a las convivencias vocacionales, volví a quedar en el seminario, pero no volví a ir, ¿no? Entonces, porque mi miedo era decirle a mi papá, ¿verdad? Porque mi papá había hecho el esfuerzo de tenernos en un buen colegio, el esfuerzo que había hecho también por tenernos en una buena universidad, y entonces mi pensamiento erróneo era, no, todo este tiempo ha sido desperdiciado, ¿verdad? 2008 ya el Señor me empezó a agarrar con muchísima más fuerza, me pedía algo más serio, ¿verdad? Y entonces en ningún momento yo dejé mi servicio en la parroquia, en ningún momento dejé de estar con Monseñor Rutia, tuvimos una relación muy, muy bonita con él. Y entonces, claro, el 2008 fue un año de muchos cambios, ¿no? Fue un año también de madurez para mí. Y entonces, para la Semana Santa del 2018, pues ya no podía más, ¿verdad? Ya no podía más. El llamado era muy fuerte, ¿verdad? El llamado, todos esos 3 años había crecido y crecido el llamado. Yo quería ignorarlo voluntariamente, pero no podía. Y ahí es a donde uno entiende, ¿verdad? Que cuando Dios te quiere, te sigue, te persigue hasta que te consigue, ¿verdad? Entonces, la noche de Pascua fue que yo tuve tomé esa decisión ya seria de decirle que sí al Señor, de abandonarlo todo y, y de quitarme ese miedo de decirle a mis papás, ¿no? De que yo estaba con esa inquietud, ¿verdad? Y fíjate cómo es la cosa, ¿verdad? El día siguiente, el lunes, lunes del Ángel o lunes de Pascua, fui a hablar con Monseñor Rutia y le dije, mire, ya, yo hoy sí ya me siento seguro, ya siento yo que no puedo ignorar este llamado, siento que es demasiado fuerte en mi corazón y todo, y que los miedos que yo siento de decirle a mi papá y de hacer esto, de entregarme, pues ya los he superado y que no me importa, ¿verdad? Si ellos me rechazan, a mí no me importa, yo sé que la iglesia ahí va a tener un lugar para mí, ¿verdad? Y entonces, claro, Monseñor Rutia me dijo, mira, dame un segundito, déjame un poquito Imitar tomar bien la noticia, sí, porque, claro, por 3 años yo había dicho que sí, pero después decía que no.
¿verdad? Y entonces, fíjate que casualmente esa semana había llegado el correo de unas postales que había sido enviado por un sacerdote que había estado ahí en la parroquia y que lo habían destinado pues a estudiar su carrera en Roma. Y entonces él había mandado unas postales, ¿verdad? Y entonces Monseñor Rutia me dijo, mira, fíjate que te vino esta postal del padre Simeón, ¿verdad? Era el padre que había estado de vicario ahí en la parroquia. Y entonces vengo yo, abro la postal, ¿verdad? Tomemos en cuenta, ¿no? De que esto es muy común, muy normal, pero tomemos en cuenta los tiempos, ¿verdad? Yo acababa de decirle que sí a Monseñor Rutia que iba a entrar al seminario, acababa de decirle que yo he superado mis miedos, acababa de decirle cómo estaba unida mi vocación a San Juan Pablo II. Abro yo la postal y era una postal de la tumba de San Juan Pablo II. Y entonces yo me quedé helado, le doy vuelta a la postal y el padre Simeón había escrito: Fernando, haz tuyas las palabras que San Juan Pablo II le decía a la Virgen María: totus tuus, todo tuyo. Para mí eso fue un sello, fue una confirmación. Monseñor Ruta solo se quedó viendo a eso y dijo, bueno, ya, ahí tienes tu respuesta. Yo no te tengo que decir nada, yo no te tengo que decir nada, ahí tienes tu respuesta y todo. Entonces él solo me dio un par de consejos, ¿no? De cómo hablar con mi papá, ¿verdad? Y bueno, fui, me senté con mi papá, le llevé un pedazo de pastel, nos tomamos un café, nos comimos el pastel. Golpe para amortiguar el golpe de la Claro, noticia. claro, claro. Y pues sí, uno con lo dulce, pues puede hacer mejor las cosas. Y entonces le dije, ¿no? De que yo había estado pensando mucho en mi futuro, había estado pensando mucho en también cómo llevaba mi vida y que yo sentía pues que el Señor me estaba llamando para algo más, ¿verdad? Y que yo sí, de verdad, tengo el deseo de convertirme en sacerdote y todo. Em, Humanamente, yo esperaba un rechazo de parte de mi papá, ¿verdad? Pero él me dijo que yo era su hijo y que su felicidad pues era apoyarme, ¿verdad? Y que su felicidad era es que yo estuviera feliz, ¿verdad? Y que si yo me sentía feliz con esa decisión, entonces que él me iba a apoyar, ¿verdad? Entonces que no tuviera miedo de decirle las cosas, que no tuviera miedo de apoyarme en él, incluso en esas circunstancias, y que él me iba a ayudar en lo que pudiera, ¿verdad? Y entonces para mí ese fue otro sello, ¿verdad? Ese fue otro sello, fue otra confirmación, ¿no? De que la decisión era la correcta. Y entonces, bueno, yo entré al seminario el 31 de enero del año 2009, ¿verdad? Y sin hacer nada, ni buscar nada, un año y medio después, alrededor de junio 2010, me dieron una beca para poder irme a estudiar a Roma, ¿verdad? Y entonces me fui a estudiar a Roma en septiembre del 2010 y casualidades de la vida, pues el Señor me permitió estar. Una de las primeras cosas es poder rezar frente a la tumba de San Juan Pablo II innumerables veces. La segunda cosa, uno de los grandes eventos que los que pude estar fue en la beatificación de San Juan Pablo II. De ahí pude estar también en la canonización de San Juan Pablo II y después pude también ser ordenado diácono en el aniversario de la beatificación de San Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces, ya mi ordenación sacerdotal, yo hubiera querido que fuera, que coincidiera con la fiesta de San Juan Pablo II, pero era entre día de semana, ¿verdad? Y mi arzobispo pues me dijo que no, que mejor buscara una fecha de fin de semana y y pues la busqué cercana, no, no es igual, pero cercana. Entonces, tengo que decir que mi vocación pues está muy ligada a San Juan Pablo II por eso y yo creo que es un milagro. ¿No? Yo creo que es un milagro que San Juan Pablo II hizo al momento de su muerte, estoy convencido de eso, no solamente por mi historia, sino porque he conocido por lo menos 4 sacerdotes más que el mismo día en que yo pensé, que yo comencé a pensar en el sacerdote, ellos también. Y lo hicieron bajo las mismas condiciones, habiendo visto el funeral del Papa Juan Pablo II, y no son sacerdotes de acá de El Salvador, son sacerdotes de distintos puntos del mundo, ¿verdad? Porque habiendo estado en Italia, tuve la oportunidad, ¿no? De conocer a sacerdotes que venían de distintos lugares, ¿verdad? Claro, unos respondieron inmediatamente, otros se prolongaron en su respuesta, ¿verdad? Entonces, pero fue en ese momento y ellos cuentan la historia de esa manera, cuentan la historia de esa manera. Entonces, yo creo que es un fruto también de una de las encíclicas de Juan Pablo II que se llama Pastores Dabo Vobis. La Pastores Dabo Vobis significa les daré siempre pastores, ¿verdad? Es una frase que Dios le dice
al profeta Jeremías, ¿verdad? Que a lo largo del resto de la historia de la humanidad el Señor siempre dará pastores. Claro, algunas veces van a ser abundantes los pastores, otras veces van a ser escasos los pastores, ¿verdad? Pero siempre dará pastores, ¿verdad? Entonces San Juan Pablo II dedicó una encíclica a esa pastora Dado Bovis que habla sobre la formación y la importancia de la formación de los seminaristas y del sacerdocio. Y yo creo que también su amor hacia la iglesia, su amor hacia la vocación, es lo que le llevó también a cumplir ese milagro, ¿no? De tener esas vocaciones. Yo te digo que conozco cuatro, pero pueden ser muchas más, ¿verdad? Que no conozco, ¿verdad? Y que quizás a través de este podcast puede que salga una, sí, padre, mire, fíjese que a mí me pasó esto, ¿verdad? Entonces, es algo impresionante, ¿verdad? Y vemos cómo la mano de Dios siempre está presente en el llamado de cada uno. Yo no quiero decir que con esto el llamado de otros que son llamados a sacerdotes sea menor, no, es igual de importante, pero cada quien tiene su historia especial, única, y es su relación personal con Dios. Definitivamente, padre. Es impresionante como usted lo cuenta. Yo, si algo me ha enseñado la vida y el caminar en la fe es que tenemos que a veces estar en esa frecuencia, ¿verdad? En esa sintonía para darnos cuenta de esos pequeños regalos que Dios nos va dando a través del tiempo. Son unos verdaderos regalos y son muy personales, pero al mismo tiempo cuando los compartimos con los demás, damos testimonio de la grandeza de Dios. Y eso ayuda a las otras personas a buscar esas pequeñas señales también en su vida y a conectar con el Señor. Y bueno, va a Roma, se ordena sacerdote, regresa y en ese regreso pasan muchas cosas, me imagino. Desde que lo mandan a alguna parroquia hasta que hoy usted es el párroco de la Basílica del Sagrado Corazón en el centro de San Salvador. Comentarle a modo personal que la Basílica tiene un lugar muy especial en mi corazón también. Mi padre iba fielmente todos los primeros de mes a dar gracias a la Divina Providencia. También fue ahí donde se ofreció la misa de acción de gracias por mi sanación de cáncer. Entonces, cuéntenos qué siente usted ahora al ser párroco de una iglesia con tanta historia como el Sagrado Corazón en San Salvador, alguna vivencia de las que tú ha tenido en este tiempo o a lo largo de su sacerdocio. Bueno, yo lo que te puedo decir es que si algo el Señor me ha regalado es el hecho de unirme a la advocación o al titular de la parroquia, ¿verdad? Entonces, siendo diácono, pues estuve en varias parroquias ayudando. Primero estuve en San Juan Evangelista en Opico por unos meses. Ahí estuve ayudándole al sacerdote que sigue de párroco ahí. Después estuve ayudando en las parroquias de Santa Cruz de Roma en Panchimalco y Nuestra Señora de Rosario en Rosario del Mora. Y lugares muy bonitos también, rurales, ¿verdad? Este, ya después el Señor, con la ordenación sacerdotal, me envía a trabajar un par de años a la parroquia San José del Painal. Y tengo que decir que yo en todas las parroquias en las que he estado, digamos, son tres las parroquias principales en las que he estado yo ya de sacerdote, ¿verdad? La primera ha sido San José del Painal, de ahí ha sido la parroquia El Divino Salvador del Mundo, y de ahí ha sido la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de hablar brevemente de las tres, ¿verdad? En San José del Painal, pues yo estuve desde el año 2016 a mediados, casi finales del año 2017. Este, y para mí era una parroquia hermosa, ¿verdad? Una parroquia de una zona muy pobre, una parroquia que ha sido muy golpeada también y que hasta el día de hoy todavía se sienten los efectos del conflicto armado que hubo en los años 80 aquí en el país. Personas que han quedado muy marcadas por eso, ¿verdad? Ahí conocí yo personas que incluso perdieron extremidades de su cuerpo durante la guerra, pero que aún así, pues ellos servían en la parroquia. Y es una parroquia de un sector inmenso, ¿verdad? Un sector inmenso. El Painal es el municipio más grande de San Salvador, aunque uno no lo pensaría, pero es el municipio más grande de San Salvador en su extensión territorial, ¿verdad? Y abarca, ¿no? Colinda con La Libertad, colinda con San Salvador y colinda con Chalatenango, ¿verdad? Entonces, este es un municipio muy grande y es un municipio poco poblado, eso sí.
¿verdad? Y nosotros pues vemos también cómo ahí es a donde se tiene la necesidad de tanto sacerdote, de tanto pastor, de tanto catequista, ¿verdad? Que se comprometa, ¿verdad? Porque imagínate, es una población a donde generalmente quizás un poquito más del 10%, digamos el 13 o el 15%, es católico y los católicos practicantes todavía menos, ¿verdad? Entonces, y por la pobreza que hay ahí, lo más fácil es que el sacerdote vaya a los cantones, a las comunidades, que las personas vengan, ¿verdad? Porque por el gasto del transporte y toda la cuestión se les dificulta mucho, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, en el Paisnal disfrutaba porque yo celebraba misa en el templo parroquial una vez el jueves y una vez el domingo. Todos los demás días andaba metido yo en los cantones, ¿verdad? Y entonces, y es una parroquia de mucha historia también, ¿verdad? Es la parroquia donde estuvo el padre Rutilio Grande, ¿verdad? Ahora mártir, beato Rutilio Grande, donde él fundó varias tradiciones que hasta el día de hoy siguen vivas, como por ejemplo el Festival del Maíz, ¿verdad? Esa es una tradición que comenzó el padre Rutilio Grande. La forma también de trabajo, el hecho de que el sacerdote vaya a los cantones era una forma de trabajo del padre Rutilio Grande, ¿verdad? Y entonces, y todavía eso se mantiene hasta hoy. Y sobre todo, pues déjame decirte yo de que si bien es cierto, ya estaba yo metido en la iglesia, ya soy sacerdote, pero soy muy poco para las devociones, ¿no? Entonces fue ahí donde comienzo yo un poquito a meterme con las devociones y a meterme con los santos, ¿no? Y principalmente con San José, ¿verdad? Y San José, pues hasta el día de hoy me sigue acompañando, ¿no? Yo cargo ahorita aquí en mi pecho una medalla, ¿no? De San José, ¿verdad? Siempre la ando cargando, porque desde ese momento ha sido también el patrono, ¿verdad? Y no es por gusto que San José es el patrono de la Iglesia Universal. Y fíjate que yo lo comprobé, haciéndole, pidiéndole algo, ¿verdad? Necesitábamos en la parroquia, pues, actualizar el vehículo, ¿no? Porque el vehículo que estaba ya estaba fallando mucho, estaba también, me costaba estar llegando a las comunidades. Y entonces vine yo y me dijo una hermana carmelita de San José, usted póngale la intención a San José, ¿verdad? Y entonces vine yo y le puse la intención a San José y nos pusimos una meta, hicimos el proyecto y el proyecto lo completamos incluso en menos tiempo de lo que nosotros nos habíamos proyectado. Y entonces una gracia de verdad de San José. Y lo que yo no sabía era que San José me las iba a cobrar. ¿Por qué? Porque más adelante me hace director de Radio San José, ¿verdad? Entonces, pero ya vamos a llegar a esa historia, ¿verdad? Entonces, claro, en el Paisnal tuve la oportunidad un poco de desarrollarme y a mí me gustaba ese estilo de vida. Yo siempre he dicho que yo lo único que necesito es un altar y un confesionario. Yo no necesito nada más. Yo no necesito micrófonos, yo no necesito escritorios, yo no necesito burocracia. No, para mí el primer punto es ser sacerdote, el segundo punto es ser sacerdote y el tercer punto es ser sacerdote. Y entonces lo único que sí necesito es un altar para celebrar misa y un confesionario para perdonar los pecados, ¿verdad? Porque quieras o no, el Señor a estas manos le ha otorgado poder, ha otorgado el poder de consagrar, ha otorgado el poder de bendecir y ha otorgado el poder de perdonar, ¿verdad? Y entonces siento yo que esa es la tarea principal, ¿no? De todo sacerdote, ¿verdad? Y eso es algo que yo pude ejercer muy de lleno ahí en catedral. Pero pues al final los planes del Señor son distintos. Ya en septiembre del 2017 el Señor me mueve para la parroquia El Divino Salvador del Mundo, que queda aquí en el centro también de San Salvador. Muchos la conocen como Catedral Metropolitana, ¿verdad? Y entonces ahí pues comenzaba también un poquito a desarrollarme como encargado de la cripta, ¿verdad? Donde está custodiado pues la tumba de San Oscar Romero, ¿verdad? Y entonces estuve en catedral como 2 años y 3 meses, más o menos, desarrollándome como encargado de la cripta. Y es una parroquia completamente distinta, ¿verdad? No por eso quiere decir que sea mejor o peor, no, es distinta, completamente distinta. ¿Por qué? Porque Catedral es una parroquia de paso, ¿verdad? O sea, la gente llega a Catedral, no es que viva cerca de la zona, sino que es gente que pasa por ahí porque tiene que moverse a sus lugares de trabajo, porque tiene que ir a hacer mandados, porque por ahí frecuenta, pero no es una parroquia que tenga habitantes, ¿verdad? Entonces,
este, es ahí donde, pues la verdad, en catedral, así es completamente distinto al paginal. En el paginal yo salía, en catedral yo tenía que estar dentro, ¿verdad? Dentro. Entonces, claro, y fui conociendo un poquito más sobre la devoción al Divino Salvador del mundo. Fui conociendo un poquito más también sobre San Oscar Romero, fui metiéndome con ambos, ¿verdad? Fui metiéndome con el Divino Salvador del mundo, fui metiéndome con San Oscar Romero, siempre mantuve la devoción a San José y entonces, de verdad que ahí es a donde uno va entendiendo un poquito más lo que significa la comunión de los santos, ¿verdad? Y entonces, cómo cada devoción también bien vivida ayuda a los cristianos un poquito a ir entendiendo los caminos de santidad, ¿verdad? Y así como decía San Oscar Romero, ¿no? La santidad es la meta, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener como meta la santidad. Y entonces, claro, en Catedral, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto grande con el párroco, que fue la construcción del museo que se encuentra en la cripta, ¿verdad? Es un museo muy pequeño de unas reliquias donadas por una familia que fueron muy cercanas a San Oscar Romero. Y entonces, claro, tuvimos que vivir momentos también un poquito duros, ¿verdad? Gente que quería adueñarse un poquito de la figura de Monseñor Romero, también circunstancias difíciles donde, no quieras o no, la figura de Monseñor Romero todavía al interior del país es una figura muy polarizada, pero es algo que la iglesia está buscando purificar, ¿verdad? Y es una tarea nuestra seguir purificando pues esa imagen de San Oscar Romero. Y de ahí, estando en catedral, pues es que me nombran director de Radio San José. Ahí es donde yo digo que San José me empezó a cobrar aquellas que yo le pedía, ¿verdad? Porque Radio San José es una radio muy pequeña, ¿verdad? Es una radio que está en línea, es una radio también que tiene una señal abierta en AM. Estamos en el 930 AM aquí en San Salvador. Y es una radio que también me hace ver una perspectiva distinta de una problemática que existe en el mundo, ¿verdad? Que es el tema de la familia. No, tú me has mencionado que pertenecías a la comunidad de matrimonios en Victoria, ¿verdad? Y entonces te habrás dado cuenta, ¿no? Cómo la familia y el matrimonio es una de las cosas más atacadas, ¿no? Aquí en el mundo, y no solamente aquí en el país, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque, claro, hoy se nos está, para nosotros es común ahora ver familias desintegradas, familias que tienen que emigrar a causa de las dificultades económicas o de violencia, familias que al final, pues, simple y sencillamente le ponen fecha de vencimiento al matrimonio porque no quieren luchar, ¿verdad? Y entonces, y de ahí familias que ya no quieren tener ese concepto natural de lo que significa familia, ¿verdad? Parejas del mismo sexo, ideologías de género, ¿verdad? Y entonces, claro, el Señor pues nos ha puesto un poquito también a trabajar en ese sentido, ¿verdad? Y por eso yo creo que el Señor también me ha llevado también por el camino del matrimonio, ¿verdad? Porque en ese momento también me llaman a formar parte del Tribunal Eclesiástico de San Salvador, para ver los temas de nulidad matrimonial. ¿Verdad? Entonces, acompañar a parejas que buscan estudiar si la forma en cómo ellos eh, celebraban el matrimonio fue válido o inválido, ¿verdad? Entonces, es un poquito difícil, pero a la vez es un poquito también iluminador, porque el Señor ahí nos va enseñando un poquito cómo ir trabajando el concepto del matrimonio. ¿No? Decía un formador que tuve en el seminario, nosotros la tenemos fácil, decía. Nosotros los curas la tenemos fácil. Y fíjense que nosotros pasamos 7 años estudiando un solo sacramento, decía él. Imagínense a veces los matrimonios, que es un sacramento tan complicado, y las parejas viven solamente un fin de semana de retiro o viven un par de horas, ¿no? de charlas prematrimoniales y piensan ya saberlo todo, ¿verdad? Entonces, pero no, la verdad es que el sacramento del matrimonio es muchísimo más, muchísimo más. Y entonces, claro, es ahí donde a través del patrocinio de San José, ¿verdad? Se nos ha encomendado un poquito eso, la defensa del matrimonio, la familia, y cómo eso pues lo tenemos que ir trabajando día tras día. Bueno, ya en octubre del 2019, después de un par de años de haber estado en Catedral Metropolitana, se me nombra párroco aquí en la parroquia de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús a una nueva devoción, ¿verdad? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Pero no es la única devoción que hay aquí, ¿verdad? Tú mencionaste ya una. Aquí hay una fuerte devoción a la Divina Providencia el 1 de mes, la fuerte devoción al Sagrado Corazón de Jesús el primer viernes de mes y la fuerte devoción a San Judas Tadeo el 28 de cada mes, ¿verdad? Y entonces el Señor me ha ido haciendo conocer cada una de esas devociones que existe aquí en la Basílica, pero principalmente ese corazón, ¿verdad? Y entonces em, aquí yo creo que voy entendiendo también un poquito todo lo que el Señor quiere llevar, porque claro, cuando uno se deja guiar y uno dice sí, sí, ¿no? Cuando nosotros no nos resistimos, ¿verdad? A la voz de Dios que está hecha a través de la voz de los superiores, ¿verdad? Porque para mí mi superior es mi arzobispo, ¿verdad? Entonces, para mí lo que me diga el arzobispo es sí, ¿verdad? Si usted lo dice, monseñor, yo lo hago, ¿verdad? Entonces, es ahí donde vamos viendo primero conocer a San José, después conocer al Divino Salvador del mundo, a San Oscar Romero, ir viendo el tema de la familia, del matrimonio de la familia, y qué es todo lo que lo une a esto, el amor, ¿verdad? Y entonces, claro, el amor ¿dónde se conoce? En el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y entonces siento yo que ha sido como el camino que el Señor me ha llevado, ¿verdad? Para que pueda yo ir desarrollando este ministerio sacerdotal indignamente recibido, ¿verdad? Indignamente recibido porque yo soy un gran pecador, pero es ahí donde el Señor también me sostiene con su gracia. Y bueno, aquí pues, estando ya aquí en la Basílica, me mantienen siempre trabajando en Radio San José, siempre trabajando en el tribunal y en el 2020, digamos, pasada la parte gruesa de la pandemia, me llaman a ser director de Radio Paz, ¿verdad? Entonces, y Radio Paz, pues es una voz muy grande aquí en el país, ¿verdad? Es una radio a nivel nacional, es una radio también muy fuerte, de tradición católica, tiene ya 27 años de trayectoria y bueno, entonces ahora pues el Señor no solamente me ha dado un micrófono, sino que me ha dado dos micrófonos, ¿verdad? Para un poquito ir desarrollando también todo esto que él va poniendo en el camino, ¿verdad? Yo siento que el Señor pone todo, el Señor me lo ha puesto así, ¿no? Ya lo ha puesto todo en la mesa y me dice, vaya, aquí está todo lo que necesitas, ahora ármalo, yo estoy contigo, ármalo, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros pues tenemos que estar pidiendo la gracia del Espíritu Santo constantemente y sobre todo dejar que el Señor vaya por delante, ¿verdad? Entonces muchas veces antes de hacer un proyecto, yo siempre lo pongo en las manos del Señor, voy a visitar el Santísimo y le pido, Señor, si es tu voluntad, pues que se haga, ¿verdad? Si no es tu voluntad, pues que esto se caiga, ¿verdad? Que esto se caiga. Y hasta ahorita, pues, gracias a Dios se ha mantenido y vamos adelante, ¿verdad? Entonces, pertenecer a una parroquia que tiene tanta historia como lo es San José el Paisnal, como lo es Catedral Metropolitana y como lo es ahora el Sagrado Corazón de Jesús, para mí es una bendición, ¿verdad? O sea, cada parroquia tiene su historia aquí. San José del Paisnal, pues tiene la historia del Padre Rutilio Grande, tiene la historia también, ¿no? de la guerra, tiene la historia también de San José. Catedral, pues tiene la historia del Divino Salvador del mundo, tiene la historia de San Oscar Romero. Aquí el Sagrado Corazón, pues tiene la historia, ¿no? de cómo se ha convertido en unas iglesias icónicas. Fíjate que el Sagrado Corazón de Jesús eh, es una parroquia que tiene una mística que no la tienen muchas parroquias, que es la mística devocional, ¿verdad? O sea, aquí tenemos más de 30 santos, ¿verdad? En distintos altares y nosotros vemos como todos los días viene gente a rezarle a su santo, ¿verdad? Viene gente a rezarle a la Medalla Milagrosa, al Señor del Calvario, a San Antonio, a San José, a San Judas, a San Francisco, a Santa Lucía, a María Auxiliadora, ¿verdad? Son todos los santos que están aquí presentes y entonces tiene esa mística devocional, o sea, como a través de las devociones ellos buscan la fortaleza de su fe, ¿verdad? Y es una iglesia que tiene más de 100 años de historia, y que en los 100 años pues se ha mantenido y se ha ido desarrollando de esa manera, ¿verdad? Entonces, para mí, pues esa es una manifestación siempre, ¿no? Del Sagrado Corazón de Jesús que sostiene todo, el amor de Dios que sostiene todo y que nunca va a dejar que la iglesia caiga. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. Seguimos conversando con el padre Fernando Villalobos, que nos estaba comentando acerca de su labor como párroco de diferentes iglesias icónicas de El Salvador. Y francamente me sorprende, padre. Yo no sé a qué hora duerme usted, no sé a qué hora come, con tantísima responsabilidad, una parroquia, 2 radios y además esta faceta suya también, de la que queremos conversar ahora, que es también como cantante. Usted mencionaba antes en la charla acerca de cómo Dios le ha regalado esos talentos, especialmente para la música, que también la pone al servicio del Señor. Veo ahí una guitarra atrás suyo. Exactamente. También conocemos algunas de sus obras musicales, especialmente me viene a la mente Sublime Gracia. Mi pregunta es, obviamente son responsabilidades muy fuertes, es decir, dirigir una radio ya es difícil, dirigir 2, wow, imposible sin Dios, creo, padre, pero ahí está usted. Y además le agregamos a todas sus responsabilidades como párroco la, la, la gracia que tiene usted y que él nos decía de celebrar misa, de administrar el sacramento de la reconciliación. Y además de eso, le ponemos esta otra faceta suya como cantante. En este punto quisiera preguntarle, ¿qué lo inspira a usted a decir, bueno, tengo todavía esto que dar, quiero explorar esta faceta y ponerla también al servicio del Señor? Yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos da talentos, ¿verdad? A uno les da 5 talentos, a otro les da 3 talentos, a otro le da un talento, ¿verdad? Y depende de cómo nosotros los vayamos desarrollando, ¿verdad? Este, eh, a mí, pues, me ha dado la facilidad de la música. No soy un experto, no soy un cantante profesional, ni nada por el estilo. Es más, nadie me ha enseñado, nunca he ido a clases de canto. Sí fui a clases de música, ¿verdad? Desde pequeño, pues a mí me gustaba mucho la música, tenía yo la facilidad para la flauta y para la guitarra. Y mi abuela, ella, pues, vio eso. Por eso cuando yo tenía más o menos como 12 años, me inscribió en una escuela de música donde aprendí a desarrollar un poquito más las habilidades de la flauta transversal y de la guitarra clásica, ¿verdad? Y entonces estuve 3 años en esa escuela, desde los 12 años hasta los 15, 16 años más o menos, y de ahí pues eso queda, ¿verdad? O sea, uno cuando aprende la guitarra es casi como aprender a andar en bicicleta, ¿verdad? Entonces, no sabe cómo usarla. Digamos, si la practica más, pues tiene una habilidad mejor. Si la practica menos, pues no es que pierda las habilidades, siempre se recuerda de las habilidades de cómo tocar la guitarra, cómo tocar la flauta. Pero claro, o sea, al final es cuestión de práctica, ¿verdad? Es cuestión de práctica. Este, Siempre, como te dije, a mí el enganche que el Señor tuvo para meterme un poquito más a la vida cristiana fue a través de la música y fue a través del Ministerio de Alabanza de Siervos de Jesús. Y entonces, fue ahí donde empecé a conocer una distinta faceta de la música, de la tradición musical católica, ¿verdad? Yo me había quedado siempre con la tradición musical de misa, ¿verdad? O sea, los cantos comunes de la misa, era lo que yo conocía, ¿verdad? Pero ya con el Ministerio de Música comencé a conocer ya un nuevo tipo de cantos y principalmente cantos de adoración eucarística, ¿verdad? Y me gustaron mucho, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el canto de Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, ¿verdad? En espíritu y en verdad, o sea, a mí me encantaba mucho ese canto. El canto de las promesas, ¿verdad? ¿No? Yo creo en las promesas de Dios, ¿verdad? El canto de sendas, ¿no? Sendas Dios hará, de donde quiera que tú vas, ¿verdad? Entonces, para mí esos cantos me encantaban, no, imagínate en el 2003, no, 2004, o sea, para mí encontrarme con esos cantos
de alguien que no conocía. O sea, yo tengo que reconocer, yo era ignorante católicamente en ese momento. Entonces, irme encontrando con esos cantos y después irme encontrando con artistas como Martín Valverde, Luis Enrique Ascoy, Daniel Poli, Migueli, fueron para mí gente que marcó también bastante mi fe y sobre todo, pues ellos, digamos, antes los cantantes católicos tenían esta forma de ser que se llamaban predicantores, ¿verdad? Entonces, cómo sus cantos surgían a raíz de las prédicas y no eran simple y sencillamente cantos dirigidos a que se cantaran en una misa, sino que cantos que nacen a raíz ¿no? de prédicas, de circunstancias. Y entonces a mí eso me gustó, ¿verdad? Yo me quedaba siempre con los cantos que iba aprendiendo, ¿verdad? Yo no soy una persona extremadamente creativa, sino que a mí lo que me gusta es adaptar, ¿verdad? Es adaptar. Entonces, estando en Catedral Metropolitana de San Salvador, aquí nos pidieron que participáramos en un festival bíblico y que en ese festival bíblico teníamos que hacer una canción, ¿verdad? Y entonces yo siempre por las noches trato yo de tocar por lo menos un poquito la guitarra, solo para desestresarme, para liberar tensión del día. Y aunque sea 5 o 10 minutos, sueno un poco la guitarra y ya estuvo, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿cómo podemos hacer una adaptación de un episodio bíblico? Nos había tocado el episodio de el rico y el pobre Lázaro, ¿verdad? Entonces, y yo me acuerdo también a mí para siempre, o sea, yo sé que la música une, la música une, eso ya es algo que yo siempre lo he entendido. Y a mí me funcionó mucho. En mis años en Italia, en Roma, me mandaron a trabajar a una parroquia que queda al norte de Roma, que se llama la parroquia de San Casiano, en un pueblito que se llama Breccia, en Como, y ahí hay un dialecto que se llama el dialecto comasco. Entonces hablan italiano, pero también hablan este dialecto. Y entonces yo sé que como la música une, me puse a buscar sobre un artista que canta solamente en comasco, que se llama Davide Van Desfros. Y entonces me aprendí la música de él y aprendí yo a cantar en dialecto comasco, ¿verdad? Entonces me aprendía yo las canciones de él y entonces cuando llegaba yo a esa parroquia me ponía a cantar esas canciones y la gente quedaba sorprendida. O cómo un seminarista salvadoreño viene aquí a Italia a cantarnos en nuestro propio dialecto, ¿verdad? Entonces, A ver si este, eso. sí, sí, para ello. Y entonces eso generaba un vínculo de confianza, un vínculo ya de apertura. Y entonces era mucho más fácil hablar y compartir con ellos, ¿verdad? Más adelante, pues, este artista, David Van Frost, ha influido mucho en mí porque él lo que hace es que él agarra historias y les da un giro y de ese giro crea una canción, ¿verdad? Él, por ejemplo, tiene una canción que se llama Janes y esa canción Janes habla sobre qué están haciendo ahora los protagonistas de una caricatura que salió en los años 60 o 70 que se llamaba Sandokan, ¿verdad? No sé si tú escuchaste ese de Sandokan. Bueno, sí, ya para nuestra época ya es bastante vieja, ¿no? Entonces, Sandokan era así como un héroe, ¿verdad? Digamos, resolvía misterios, cositas así. Y entonces, él agarraba todos los personajes de Sandokan y ya en esta canción ya los presentaba como viejos, ¿verdad? O sea, ya señores. Y entonces, ¿qué estarán haciendo estos, no, el día de hoy, ¿verdad? Y entonces, y así tiene varias canciones, ¿verdad? Y entonces vine yo y en este festival bíblico me acordé de eso y entonces me puse a pensar, ¿verdad? O sea, cómo fuera la historia del rico y el pobre Lázaro narrado desde el punto de vista del hijo del rico. Y entonces por eso la primera canción que yo escribí se llama El hijo de Epulón, ¿verdad? El hijo de Pulón, porque nosotros sabemos que la tradición pues le ha puesto el nombre de Pulón al rico, ¿verdad? Entonces, esa fue la primera canción que yo escribí, ¿verdad? Se llama el hijo de Pulón y básicamente cuenta la parábola, ¿no? La parábola del rico y el pobre Lázaro, pero narrada como que si el hijo le estuviera narrando y cómo él, pues,
está casi que destinado a vivir la misma, la misma fe que su padre, o sea, el mismo destino que su padre, si no se hace eso que se pide, ¿verdad? Y entonces a muchos les gustó ahí en el Festival Bíblico, y fue así donde yo dije, bueno, quizás aquí puede haber una oportunidad, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de escribir muchos cantos, este, pero de ahí surgen varias cosas que son creativas, ¿verdad? Viene la pandemia y yo, por ejemplo, con la pandemia yo me puse un objetivo, que cada Pascua que pase, quiero yo hacer algo, ¿verdad? Dejar un canto o hacer algo y todo. Ahorita está muy de moda la red social de TikTok, ¿verdad? Entonces, en el 2020 yo hice un TikTok que hablaba sobre cómo yo me ponía a buscar a la muerte, ¿verdad? Y yo dice, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Verdad? Y entonces, ¿dónde está la victoria de la muerte? Si yo veo aquí un resucitado, decía. Entonces, ahí, de ahí, el 2021, salió también, estaba de moda eso de tirar arroz en el aire y que formara imágenes. Entonces hicimos un TikTok donde poníamos de fondo una canción que dice Cristo ha resucitado. Entonces yo iba tirando el arroz y iba formando las palabras de Cristo ha resucitado, ¿verdad? Y 2022 decidimos pues un poquito ya sacar una canción y sacamos Sublime Gracia, que es una traducción. La canción original es en inglés, se llama Amazing Grace, ¿verdad? Entonces, en español es Sublime Gracia, ¿verdad? Entonces, claro, le dimos un toque original, ¿verdad? Le dimos ya, lo hicimos con una niña que tiene una voz increíble y que tiene apenas 12 años, ¿verdad? Y así. Y de ahí, pues también quisimos sacar un canto navideño que es una adaptación de la canción de Luis Miguel, ¿verdad? Pueden decir, decíamos nosotros, tiembla Luis Miguel cuando escucha Jesús ya nació en Navidad, ¿verdad? Y ahí, y próximamente, pues estamos a punto de sacar una más que se llama ¿Qué sería de aquel? Entonces, es una canción dedicada a San Oscar Romero, ¿verdad? Que básicamente ahí es donde notas el influjo de David de Van der Frost, porque es básicamente lo que yo cuento en esa canción de qué sería de aquel, o lo que voy a contar porque todavía no ha salido, es qué habrá pasado con aquel que jaló el gatillo, ¿verdad? 40 años después, ¿verdad? 40 años después, ¿qué habrá pasado con aquel que jaló el gatillo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nace un poquito la inspiración musical y todo. Claro, no tengo mucho tiempo para desarrollarlo. A mí hay si te digo, una de mis canciones favoritas es una de Luis Enrique Ascoy que se llama Un cantante sin futuro. ¿No? Es una de mis alabanzas favoritas, una catequesis dada por Luis Enrique Ascoy que dice que nosotros los católicos jamás vamos a ser gente extremadamente famosa, no porque no lo querramos ser, sino que porque el centro no es ese, porque no es el centro es la Eucaristía, ¿verdad? Nosotros tenemos los sacramentos y por eso para nosotros lo central y lo importante siempre van a ser los sacramentos y al final la música es un complemento para eso, ¿verdad? Entonces, yo no busco fama, no busco eso, sino que simple y sencillamente es alguien que me dijo, padre, ¿y por qué no grabamos esto? Bueno, probemos, pues, probemos. No, esta de Navidad, Jesús ya nació en Navidad, nació en un almuerzo. Estaba la recepcionista de la radio, estábamos almorzando juntos y de ella salió, mire, ¿por qué no? Bueno, pongámonos a jugar. Y entonces saqué la guitarra, me puse a tocar, empezamos a cantar Santa Claus ya vino a la ciudad y entonces decía, no, pero hagámosla distinta. Y entonces fue que así nació, Jesús ya nació en Navidad, ¿verdad? Y todo, o sea, no es que yo me ponga ni dedique momentos yo a estar escribiendo o haciendo canciones, a veces se me viene a la cabeza, tengo una en la cabeza ahorita que no la he podido expresar, no logro yo sacarla de mi cabeza, se la quiero dedicar a la Virgen María, ¿verdad? Pero no logro expresarla en música todavía, puede ser que más adelante el Señor me permita hacerlo, este y, y, y ahí, pero no es que yo me dedique a esto, sino que simple y sencillamente cuando tengo la oportunidad, cuando tengo chance, pues no abandono la guitarra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cada miércoles
yo tengo el streaming del Rosario en línea en nuestra página de Facebook y ahí pues yo trato de cantar siempre con la guitarra, para que siempre me quede esa práctica y ese deseo, ¿no? De saber transmitir aquellos talentos que el Señor nos ha dado. Maravilloso, padre, realmente muy polifacético en su ministerio sacerdotal. Algo que nos encanta porque eh, expresa lo que hay en el corazón y lo que yo veo en su corazón es mucho amor a Dios, mucho amor a su iglesia y mucho amor a este ministerio al cual Dios lo ha llevado. A modo de ir cerrando ya esta entrevista, aunque nos encantaría tocar muchísimos más temas con usted, pero el tiempo nos apremia. Este año en Misioneros Digitales Católicos, nuestro lema es Algo nuevo está por venir. Y en este contexto, quería preguntarle a usted, ¿qué le da esperanza a usted para este año 2023 o para el futuro? ¿Qué es algo que lo ilusiona, que lo motiva y que usted espera en lo que está por venir, ya sea en la iglesia, a nivel personal? Fíjate que rezando de qué es lo que nosotros queríamos este año. Em, una de las cosas que hemos visto, ¿no? Los efectos de la pandemia, es que ha diezmado mucho las comunidades parroquiales, ¿verdad? Eso ha sucedido en todo el mundo. O sea, no ha sucedido solamente en un grupo particular, ha sucedido en todo el mundo. Todo el mundo ha sido golpeado por la pandemia, todo el mundo ha sido golpeado por eso, y muchos hermanos pues han flaqueado en su fe a raíz de eso, ¿verdad? Entonces, aquí, al igual que en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, hemos visto cómo este, las comunidades pues han sido diezmadas, han ido perdiendo a sus hermanos, algunos pues los han perdido a causa del COVID, otros los han perdido pues simple y sencillamente por el desánimo que ha venido a la falta de la fe. Y entonces yo le rezaba al Señor y es algo que le venía pidiendo al Señor, Señor, ¿qué podemos hacer para motivar nuevamente a los hermanos? No sé qué podemos hacer para manifestarles nuevamente la fe, ¿verdad? Y entonces una de las cosas, una de las palabras que se me venía siempre a la cabeza era la palabra signos, ¿no? Entonces, cómo a través de los signos el Señor siempre ha hablado, siempre se ha manifestado, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando nos daban las clases de arqueología cristiana y de historia de la iglesia, era que los primeros cristianos, para mantenerse motivados, se movían a causa de signos, ¿verdad? ¿No? Que uno iba caminando y se encontraba en una pared la imagen de un pescadito, ¿verdad? O se encontraba algunos símbolos muy propios del cristianismo y entonces eso les motivaba, aquí hay cristianos, ¿verdad? Aquí hay cristianos. Y entonces, como esos signos, ¿verdad? Por ejemplo, el signo del pescado, que la palabra griega del pescado es ictus, ¿verdad? Ictus. Y ictus, ya cuando nosotros lo hacemos como acrónimo, dice Jesucristo de los hombres el Salvador, ¿verdad? Entonces, y Jesús Cristo, tu huyo soter, ¿verdad? Entonces, de los hombres Salvador. Y como cuando uno veía el pescado decía, Cristo está aquí, ¿verdad? Pero no veía una imagen de la cruz, no veía a Cristo, sino que veía un pescado, ¿verdad? Y cómo a través de los signos, pues, fortalecía la fe. Entonces, el objetivo principal que nos hemos propuesto también aquí en la parroquia, en la radio, es la exaltación de los signos, ¿verdad? Entonces, los signos siempre han estado ahí, pero cuando se les da un giro nuevo, ¿verdad? Es algo nuevo que está por venir, entonces vienen con muchísima más fuerza, con muchísimo más poder, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tomado grandes signos que vamos a ir haciendo mensualmente aquí en la parroquia, en la radio, y ya están dando frutos. O sea, no están dando grandes frutos, pero están dando frutos, porque, por ejemplo, en enero tuvimos todo el mes de enero, estuvimos rezando por el eterno descanso del Papa Benedicto, y lo que hicimos fue poner una foto del Papa Benedicto en un cuadro enmarcado sobre adornado con flores, con el cirio pascual. Todos los días rezábamos por el eterno descanso del Papa Benedicto durante el mes de enero. Y yo veía gente que al momento de comulgar se ponía a rezar frente a la imagen del Papa Benedicto y hubo incluso personas que me agradecieron, padre, fíjese que yo nunca había escuchado muy bien la biografía, la historia del Papa Benedicto y eso me ha llevado a querer rezar más por él, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo a través de ese pequeño signo
hemos visto algo nuevo, hemos visto un despertar de la fe. De ahí, pues nosotros vemos, no, nosotros estamos ahora en una era digital, ¿verdad? Estamos en una era digital, estamos en una era donde quién no conoce los medios, quién no conoce las redes, ¿verdad? Y entonces, como también las redes son para nosotros un potencial, ¿no? Un potencial y se puede hacer tanto bien, ¿verdad? Déjame decirte que hay una casa editora en Estados Unidos que se llama Ascension Press, ¿verdad? Que ellos han sacado unos podcasts poderosísimos, ¿verdad? La Biblia en un año, el Catecismo en un año. Yo estoy siguiendo ahorita el Catecismo en un año y es impresionante, ¿no? Como incluso la forma de ir dando esa nueva lectura, ¿no? A los numerales del Catecismo es increíble, ¿verdad? Y entonces, cómo nosotros también como católicos deberíamos de aprovechar todo eso para darle algo nuevo. De ahí, pues decirte, ¿no? También distintos medios de evangelización, ¿verdad? O sea, ahorita, el, el, digamos, hay grandes casas productoras de cine que están haciendo un esfuerzo increíble, ¿no? Por llevar historias a la gran pantalla. Y como nosotros pues también tenemos que aprovechar, ¿verdad? O sea, el año pasado salió una película de San José que se llama Corazón de Padre y yo lo que hice fue alquilarme toda una sala de cine, yo la pagué toda y les dije, vayan a ver la película, no me importa, vayan a verla de gratis y todo, pero yo a mí lo que me interesa es que ustedes vean la película, ¿verdad? Entonces, este es un nuevo modo también de evangelización, el cine es un nuevo modo de evangelización. También yo veo que ahorita están poniendo de moda las peregrinaciones digitales también. Hay una que se llama, que la hacen en Magdala, ¿verdad? En Tierra Santa. Y que son peregrinaciones que ya estaban, ya existían, pero que ahora las han llevado, ¿no? A la era digital, ¿verdad? Entonces, como todas estas cosas nosotros las podemos aprovechar y tenemos tanto, pero tanta herramienta y facilidad, pero hace falta la voluntad, ¿verdad? Hace falta la voluntad y el deseo, ¿no? De quererlo hacer. Por eso el Señor ayer en el Evangelio nos decía, ¿cuál es el perfil, cuál es la fisionomía de un cristiano? Ser sal de la tierra, luz del mundo, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? O sea, saber darle el sabor exacto, ¿verdad? O sea, porque si uno le echa poca sal queda simple, si uno le echa mucha sal queda muy salado, y entonces saber darle ese punto de sal para que sea agradable, ¿no? O sea, porque no todo lo que nosotros sacamos en redes sociales es bueno, ¿verdad? Entonces, sino que hay que saberlo hacer atractivo, simple, pero que deje un mensaje en el corazón que sea poderoso, ¿verdad? Y yo sé que el Señor no necesita de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor es la palabra, ¿verdad? O sea, lo que el Señor necesita es palabra. Él es la palabra, Él es la palabra hecha carne, ¿verdad? Pero si nos ha dado la oportunidad de ocupar estos medios, entonces lo que nosotros tenemos que hacer con esos medios es saber transmitir efectivamente la palabra. Padre, qué reflexión más hermosa para cerrar este programa. Y la verdad que en lo personal me inyecta de energías, me da también mi esperanza para lo que se viene. Sabemos que hay luchas muy grandes que se están llevando a cabo en el plano de lo espiritual y que se traducen a la vida de todas las sociedades a nivel del mundo. Lo mencionábamos, pues, a estas grandes batallas por mantener la unidad de la familia, por mantener esa voz de fe que pueda ser transmitida. La lucha por la vida es otra. Y sin embargo, usted nos dice, existen los medios, hay gente haciendo cosas importantes, usted haciendo cosas importantes y realmente que nos ayuda a seguir en este caminar. Para ir cerrando, padre, sus redes sociales, ¿cómo lo podemos encontrar? Bueno, yo estoy en Instagram como PadreFer3184. Estoy en TikTok, con también creo, déjame ver cómo estoy en TikTok, que siempre se me olvida. Estoy así como PadreFer también 3184. Y yo generalmente me muevo más en las redes sociales de las instituciones, ¿verdad? O sea, en Radio Paz. Entonces, tenemos Radio Paz El Salvador en Facebook y Basílica del Sagrado Corazón de Jesús también en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Y el canal de YouTube. Ahí nos pueden buscar, ahí nos pueden ver y todo. Y cierro con esto. Fíjate que yo tengo una frase que yo la repito en cada una de las prédicas, en cada uno de las reflexiones, en cada uno de los programas que yo hago. Y dice, recuerden mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Es una frase que yo repito siempre. Y tuvimos un testimonio de una persona que quería suicidarse, ¿verdad? Yo todavía no era director de Radio Paz en ese momento,
pero sí, yo siempre he hecho la reflexión del Evangelio en Radio San José. Y entonces, en Radio Paz, pues me preguntaron si podían pasar mi reflexión del Evangelio esa semana para la radio. Y yo les dije que sí, que no había ningún problema. Y entonces, claro, son reflexiones de 3 minutos, 3, 4 minutos. Y entonces siempre termino con lo mismo. Y llamó una persona una vez diciendo que quería contar su testimonio porque tenía esos pensamientos suicidas y estaba decidido a quererse suicidar. Y entonces solamente puso la radio ese día y no se fijó en la estación que había puesto, solamente la encendió y parece que alguien la había dejado en Radio Paz. Y entonces mientras estaba ahí preparando las cosas para hacer lo que iba a hacer, dice que empezó a escuchar la reflexión del Evangelio, pero no puso atención en nada a lo que dijo el Evangelio, sino que solamente se quedó con esa frase, ¿no? Dice, recuerden mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Dice que se le quedó viendo a la radio y que esa frase le impactó, ¿verdad? Y entonces decidió ese día no hacer lo que estaba pensando hacer y al día siguiente volvió a encender la radio para escuchar la reflexión del Evangelio de ese día. Dice que igual no le puso atención a lo que decía el Evangelio, sino que se quedó para ver si escuchaba la misma frase y la volvió a escuchar. Dice, recuerden mis queridísimos hermanos, somos lo máximo para Cristo. Dice que empezó a pensar, si de verdad seré yo lo máximo para Cristo. Y entonces dice que se fue a meter a una parroquia y que quiso hablar con el sacerdote y le hizo la pregunta, Padre, ¿seré yo lo máximo para Cristo? Y entonces dice que el sacerdote le ayudó y le dijo que sí, ¿verdad? O sea, y todo, que todos nosotros, por la condición de ser hijos e hijas de Dios, Dios siempre nos pone siempre como el primer lugar, ¿verdad? Y entonces, ahí es a donde entendemos una de las cualidades de Dios que se llama omnisciencia, ¿verdad? O sea, el hecho de que Dios está presente en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, y que para nosotros somos prioritarios, somos importantes para Dios, ¿verdad? Eso fue lo que el sacerdote le dijo. Y entonces, claro, fue cambiando un poquito ya su percepción, ya no prosiguió a pensar en ese momento en el suicidio, sino que quiso pues un poquito buscar ayuda y pues ya más adelante nos llamó para darnos el testimonio, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde a veces poco nos damos cuenta cómo una palabra, una frase, algo que nosotros podamos decir puede dejar marcado en el corazón. Entonces, nosotros no tenemos excusa por la cual no lo hagamos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo también, a cada uno de los que escuchan este podcast, recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Gracias, Padre. Nos quedamos con esa reflexión. Y gracias a todos por escucharnos en este programa, este inicio de esta tercera temporada que promete mucho y que la esperamos también con, con mucha ilusión, con muchas ganas, porque algo nuevo está por venir. Gracias por sintonizarnos. Gracias, Padre. Gracias por hacer un alto en el camino. Échale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.